En 2015, las guerras de pandillas se apoderaron de El Salvador, un pequeño país. En un solo año, más de 6.000 personas fueron asesinadas. El Salvador se convirtió en el país más mortal del mundo, con una tasa de 103 muertes por cada 100.000 personas. Esta tasa era 20 veces mayor que en los Estados Unidos y 50 veces mayor que el promedio europeo. Pero en los últimos 9 años las cosas han cambiado completamente. En 2023 la tasa de mortalidad por 100.000 personas cayó a 2.3. Esta tasa es casi la mitad que en los Estados Unidos y 10 veces menos que en México. El Salvador entró en muy poco tiempo entre los países más seguros del mundo. Detrás de este éxito está la popular figura de Nayib Bukele, como todos saben. Entonces, ¿Bukele es un líder muy exitoso o un dictador como se describe? Analicemos en detalle el pasado criminal de El Salvador, las políticas anticriminalidad de Bukele y, sobre todo, las políticas económicas omitidas. Luego, decidan si Bukele es exitoso o no. Recuerda dar like al video y suscribirte antes de seguir viéndolo. Muchos creen que las guerras de pandillas son un problema específico de Centroamérica y Sudamérica. No están completamente errados. La mayoría de los países en esta región luchan contra las pandillas. Las raíces de las pandillas en El Salvador también se remontan a principios de los años 90 en los Estados Unidos. El Salvador, colonia española por largo tiempo, fue un importante productor de café. Después de que terminó el periodo colonial, el país se asoció con la desigualdad de la tierra y la pobreza resultante, porque la gran mayoría de las tierras estaban en manos de un pequeño grupo de ricos, y la gente que no tenía otra opción que trabajar en estas tierras vivía en la pobreza con salarios bajos. Esta desigualdad económica aumentaba la ira del pueblo y llevaba a la inquietud social. Después de la independencia, El Salvador fue gobernado por gobiernos militares o autoritarios apoyados por los ricos y los países que trabajaban con ellos. Estos gobiernos también protegieron los intereses de los propietarios de tierras e intentaron impedir la participación política del pueblo. Después de la década de 1960, al igual que en muchos países de América Latina, bajo la influencia de la Guerra Fría, los movimientos políticos de izquierda comenzaron a surgir en El Salvador, porque había un ambiente adecuado para ello. Con estos movimientos, la mayoría de la población, que vivía en la pobreza, comenzó a exigir más igualdad, derechos laborales y reforma agraria. El creciente movimiento de izquierdas también dio lugar a la aparición de grupos radicales. Los Estados Unidos se sintieron incómodos con el ascenso de los movimientos de izquierda en América Central y del Sur, que consideraban su patio trasero. Inició la operación conocida como Cóndor o Buitre. El objetivo de esta operación era instaurar dictadores vinculados a la CIA en estos países a través de golpes de Estado. En 1979, un golpe de Estado en El Salvador condujo a una junta militar al poder. Posteriormente, esta junta militar aplicó fuertes presiones contra los líderes de la oposición, sindicalistas, sacerdotes y figuras prominentes de la sociedad. En respuesta a estas presiones, los izquierdistas organizados comenzaron a luchar contra el gobierno de la junta. El asesinato en 1980 del querido sacerdote católico y defensor de los derechos humanos, Óscar Romero, provocó una gran ira. Después de este incidente, los grupos de izquierda comenzaron a alentar al pueblo a luchar armadamente contra el gobierno. Se estima que la Guerra Civil de El Salvador, iniciada con el golpe de Estado de 1979, dejó más de 75.000 muertos. También desaparecieron 8.000 personas durante esta guerra y nunca más se supo de ellas. Las partes, devastadas económicamente y psicológicamente, entraron en un proceso de paz con la presión internacional tras el fin de la Guerra Fría. La guerra terminó con el Tratado de Chapultepec, firmado en 1992. Durante esta guerra, aproximadamente 1 millón de personas emigraron de El Salvador a los Estados Unidos. Muchos de estos inmigrantes fueron a Los Ángeles. Lo que hacía atractivo a Los Ángeles era que una gran parte de su población estaba compuesta por hispanos, es decir, personas de origen latinoamericano que hablaban español. Los salvadoreños que llegaron a Los Ángeles se establecieron principalmente en barrios pobres como Westlake, MacArthur Park, Picon Union. En estos barrios, delitos como prostitución, narcotráfico, robo, secuestro y enfrentamientos armados eran habituales. Aquí se sentaron las bases de las pandillas MS-13 y Barrio 18,
que más tarde causarían estragos en El Salvador y convertirían al país en el epicentro de los asesinatos en el mundo. Estas pandillas se formaron originalmente para proteger a los nuevos inmigrantes de convertirse en objetivos de otras pandillas, pero a medida que aumentaba el número de miembros, comenzaron a cambiar y se volvieron más peligrosos. Se extendieron desde Los Ángeles a todas partes de los Estados Unidos, pero conforme el grupo creció, sus metas se tornaron más riesgosas y cambiaron. Se involucraron en delitos como tráfico de drogas, robo, asesinato y otros. Se considera el grupo más peligroso en muchos estados de los Estados Unidos. Se convirtieron. Ante estos desarrollos, el gobierno estadounidense comenzó a implementar nuevas políticas de inmigración contra los inmigrantes salvadoreños. Usando el fin de la guerra civil como excusa, desde principios de los 90 enviaron de vuelta a su país a miles de inmigrantes salvadoreños que se habían involucrado en el crimen. Con la reforma de inmigración ilegal y la Ley de Responsabilidad de Inmigrantes que promulgaron en 1996, implementaron políticas de inmigración aún más estrictas y facilitaron la deportación de inmigrantes. De esta manera, casi todos los miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 fueron enviados de regreso a El Salvador. Los miembros de la nueva generación de estas pandillas habían nacido y crecido en los Estados Unidos. No tenían conexión con El Salvador, excepto por sus orígenes. Lo único que sabían en la vida era cometer delitos y ganar dinero a través del crimen. De todos modos, no sentían ninguna pertenencia hacia el país y su gente. El Salvador en este periodo acababa de salir de la guerra y estaba en ruinas. Su economía estaba completamente agotada. Los gobiernos, por otro lado, eran políticamente débiles y la corrupción se había convertido en un deporte nacional. Es decir, no había una fuerza que pudiera enfrentarse a las pandillas. Las pandillas tomaron velozmente control de las regiones. Habían extendido tanto sus áreas de operación que comenzaron a cobrar protección incluso a las tiendas más pequeñas, a los conductores de autobús e incluso a los estudiantes que iban a la escuela. Torturaban e incluso mataban a quienes se negaban a pagar. No aceptaban ninguna excusa para no pagar la protección. Un clima de miedo se estaba extendiendo por todo el país. Cuando la situación se descontroló, fue necesario tomar medidas. En primer lugar, en 2003, el entonces presidente Antonio Saca inició el programa Mano Dura, que significa puño de hierro en español. Mano Dura tenía como objetivo tomar medidas duras y opresivas contra el crimen, mostrando cero tolerancia. Se aumentó el poder de las fuerzas de seguridad y se ampliaron sus autoridades. Se restringieron los derechos y libertades. Se otorgó a las fuerzas de seguridad el derecho de arrestar a cualquier persona de la que sospecharan sin hacer preguntas. Con el programa Mano Dura, la capacidad de las cárceles se excedió en un 320%. Para contrarrestar esto, las autoridades crearon celdas en los jardines y techos de las estaciones de policía, donde decenas de detenidos se mantenían en un espacio muy pequeño conocido como jaula de pandillas. Las celdas no tenían ni las condiciones de higiene más básicas. A los presos se les daba poca agua y comida. Colocaban estas jaulas en lugares visibles para el público para intimidar a las pandillas y demostrar el poder de las fuerzas de seguridad. Pero el programa de Manaduro no pudo tener éxito. Las cárceles, sobrepasando su capacidad, se tornaron incontrolables y en centros de solidaridad para las pandillas. En lugar de disuadir a los pandilleros, las jaulas de pandillas los unificaron, creando una mentalidad de nosotros contra ellos frente a las fuerzas de seguridad. Y lo más importante, los políticos e influyentes del país aún no dejaban de involucrarse en la corrupción. Por lo tanto, la pobreza en el país no terminaba. Mientras la pobreza persistiera, las pandillas no tenían dificultades para encontrar nuevos miembros. Y fue precisamente en este ambiente donde surgió un joven, Nayib Bukele. Nayib Bukele es un joven ambicioso de familia adinerada. Antes de entrar en la política, trabajó en la empresa de publicidad de su padre y luego fundó su propia empresa de publicidad. Su experiencia en publicidad le ayudó en su camino político. De hecho, todas sus campañas se realizaron a través de su propia empresa. Ejecutó. Primero ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, uno de los distritos de la capital, San Salvador, en 2012 por solo 169 votos de diferencia. Atrajo la atención con los programas sociales e infraestructuras que implementó en Nuevo Cuscatlán. Fortaleció su imagen política a los ojos del público al retratarse como un líder visionario.
Se postuló para la alcaldía de San Salvador en 2015 y ganó. Mientras era alcalde de la capital, declaró la guerra a la élite política que había mantenido el poder del país bajo su influencia durante años. Además, fue en este cargo donde comenzó su lucha contra las pandillas. Lanzó la campaña de Ciudad 100% iluminada para San Salvador e instaló lámparas en cada calle de la ciudad. Instaló cámaras Movesa en las áreas seriamente afectadas por el crimen. Inició programas de becas para prevenir que los jóvenes se unan a las pandillas. También firmó un acuerdo con la Federación de Fútbol de España para fomentar el deporte entre los jóvenes. Nayib Bukele anunció que participará en las elecciones presidenciales de 2019. Ganó las elecciones obteniendo aproximadamente el doble de votos que su competidor más cercano. Prometió en su campaña electoral que vencería a las pandillas y las erradicaría. El joven líder implementó una política de tolerancia cero contra el crimen. Las fuerzas de seguridad de El Salvador lanzaron una importante operación utilizando la táctica de asedio. Pusieron la capital, San Salvador, bajo un completo cerco y avanzaron hacia el centro de la ciudad, realizando redadas casi casa por casa. A partir de 2020 comenzaron a construir nuevas cárceles para encarcelar a todos los que se involucraran en el crimen. Entre 2020 y 2022, la capacidad de las cárceles aumentó de 37.190 a 95.000 personas. A pesar de todas las medidas, en marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas, Nayib Bukele declaró el estado de emergencia. Con este estado de emergencia, se suspendieron muchos derechos individuales. Para agotar los recursos financieros de las pandillas, se confiscaron las cuentas bancarias y los activos de todos los sospechosos de ser miembros de pandillas. Se otorgó a las fuerzas de seguridad la autoridad para arrestar a cualquier persona que consideren sospechosa, escuchar llamadas telefónicas y examinar datos personales sin la necesidad de permiso del fiscal. Se canceló la práctica de detención, resultando en el encarcelamiento de alrededor de 70.000 personas en poco tiempo. Este número equivalía al 1% de la población del país. En ese tiempo se inauguró CESOT, la cárcel más grande a nivel mundial. Con CESOT, la capacidad carcelaria llegó a 105.000 personas, y además todas las cárceles recién construidas se construyeron con ultra alta seguridad. Pero también, muchas personas inocentes fueron encarceladas sin poder defenderse. Y quizás morirán en prisión sin tener nunca la oportunidad de defenderse. Permíteme hacer una nota. Nayib Bukele da mucha importancia a la propaganda en las redes sociales. Él mismo utiliza activamente las redes sociales. Muchos de ustedes lo habrán visto. Pero si no lo has visto, hay un excelente video sobre la prisión más grande del mundo, CESOT, en el canal de Alper Rende. No solo Alper Rende, muchos youtubers y organizaciones de noticias de muchos países del mundo vinieron aquí y grabaron videos. Las autoridades de El Salvador lo permiten, pues es la estrategia de Bukele. De esta manera, muestra su poder al mundo y también envía un mensaje a las personas propensas al crimen si están fuera. Incluso Bukele compartió el video de Alper Rende desde su cuenta oficial de 10, escribiendo saludos desde el antiguo capital del asesinato del mundo, ahora convertido en un lugar de libertades, en turco. 30. El Salvador, que sufrió el terror de las pandillas durante 30 años, comenzó a cambiar de repente con redadas, cárceles de alta seguridad y una política de tolerancia cero hacia el crimen. Los niños ya no tienen miedo de ir a la escuela a pie. Las tiendas y empresas ya no pagan extorsiones ni son robadas. Y el país se está convirtiendo cada vez más en un destino turístico deseado. Más turistas están visitando el país. Los turistas se toman selfies frente a la biblioteca que Nayib Bukele mandó construir y que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos del país. Muchos entusiastas del surf de todo el mundo llenan las playas. Es admirable cómo Nayib Bukele ha logrado traer paz a El Salvador, que se había convertido en el país más mortal del mundo. Por esta razón, actualmente es el líder más popular de América Latina. La gente ha recompensado este éxito. Ganó las elecciones del 4 de febrero 2024 con una abrumadora mayoría de votos, siendo elegido presidente por segunda vez. ¿Pero realmente todo está tan bien en El Salvador en este momento? ¿Es este hombre realmente el dictador más exitoso del mundo? Si dejamos a un lado las preocupaciones sobre las libertades y derechos individuales erosionados en la guerra contra las pandillas, la mayor preocupación actual sobre El Salvador es la creciente deuda pública. Se encuentran en la situación de un país con problemas para atraer inversiones y producir suficientes bienes y servicios.
La producción de caña de azúcar y café, los valores económicos más antiguos, aún lidera la economía del país. Por ejemplo, después del dinero proveniente de la exportación de caña de azúcar y café, las remesas son lo que más ingresos aporta al país. Tanto es así que los salvadoreños que viven en el extranjero están invirtiendo en su propio país y ayudando a sus familiares. El dinero enviado por los ciudadanos que viven en el extranjero constituye aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Debido a la falta de aumento en las actividades económicas, la pobreza en el país no está disminuyendo al ritmo deseado. Sí, hay algunos avances, aunque pequeños, pero parece que el gobierno no está tan entusiasmado en luchar contra la pobreza como lo está en luchar contra el crimen. Otro evento que llevó a Nayib Bukele a los titulares mundiales, aparte de su lucha contra el crimen, fue su declaración de Bitcoin como una de las monedas oficiales del país. El Salvador, que había estado usando su propia moneda, el colón, desde 1892, abandonó esta en 2001 para hacer del dólar estadounidense la moneda oficial del país, porque el dólar estadounidense era más confiable que su propia moneda. Bukele declaró oficialmente al Bitcoin como moneda el 7 de septiembre, 2021, siendo esto un primer caso en el mundo. Claro, el dólar estadounidense sigue siendo una de las monedas oficiales. Transfirió parte de las reservas del país a Bitcoin e implementó medidas para incentivar a la población a usar Bitcoin en sus transacciones. Por ejemplo, el gobierno regaló $30 en Bitcoin a cada persona que abrió una cuenta de Bitcoin en los bancos. La mayoría de los ciudadanos no volvieron a usar esta moneda después de gastar estos $30 en Bitcoin. A partir del año 2024, solo el 12% de los ciudadanos utilizó esta moneda digital para sus compras. En la fecha en que se realizó este video, Nayib Bukele está haciendo un espectáculo en las redes sociales de que ha llevado al país a un beneficio de $300 millones debido a que Bitcoin ha superado los $100,000. Pero los expertos dicen que su proyecto de usarlo como moneda oficial ha fracasado y agregan que esta decisión es riesgosa para el futuro. Fan. Actualmente, el tema principal en El Salvador son las minas de oro. Fueron la primera nación en el mundo en prohibir la minería de metales. Pero tienen $3 billones. Este país busca explotar minas para procesar reservas con un valor 88 veces superior a su economía. Sin embargo, las reservas de oro se hallan en la principal cuenca de agua dulce de la nación.